La física. La palabra física proviene del griego physikos, que significa relativo a la naturaleza. Por lo tanto, en un principio la física se entendía como el estudio de la naturaleza, del universo y sus componentes. La física es quizás la disciplina académica más antigua y tuvo su origen en la Grecia clásica, hace más de 2400 años. Actualmente y de forma más modesta, podemos decir que la física es una ciencia básica que estudia algunos aspectos como la descripción y las causas del movimiento, la energía, la materia y sus interacciones, de algunos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Los objetivos de la física son formular teorías sobre los principios y leyes que gobiernan al universo o partes de él, crear modelos que expliquen cómo la materia y la energía interactúan o cómo es la estructura del espacio-tiempo. En este sentido, la física es una ciencia teórica. Pero la física también es una ciencia experimental, porque para verificar y validar las predicciones de los modelos que se proponen, o para comprobar la veracidad de las conclusiones a las que llegan las teorías físicas, se requieren hacer experimentos, en donde se realizan observaciones y mediciones, que pueden ser directas o indirectas, de ciertas magnitudes físicas. Un experimento, en términos sencillos y de manera muy general, es una actividad o procedimiento que se ejecuta bajo condiciones controladas y por lo tanto se puede repetir. Medir esencialmente es comparar con respecto a algún patrón o unidad de medida. Cuando se mide algo, se puede cometer un error de medición, que es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. En ocasiones no es fácil definir lo que se conoce como el valor verdadero. Las magnitudes físicas son cantidades que se pueden medir y de las cuales existen de varios tipos. Aquí tenemos uno de los experimentos más famosos de Galileo Galilei, realizado a finales del siglo XVI y relatado por uno de sus alumnos. Galileo dejó caer desde la parte más alta de la torre inclinada de Pisa dos esferas de distintas masas. En esta actividad, Galileo controló la altura a la que soltó a los cuerpos. Fue la misma para los dos. Y también controló que se dejaran caer de manera simultánea. Cabe señalar que esta actividad se puede repetir en diferentes lugares y en distintas épocas, llegando al mismo resultado, que nos indica que al medir el tiempo de descenso, se puede constatar que éste es independiente de la masa del cuerpo que cae. En otras palabras, dos cuerpos que se sueltan desde la misma altura llegan al suelo al mismo tiempo. Magnitudes físicas. Las magnitudes físicas, por comodidad o por costumbre, se clasifican en magnitudes fundamentales o básicas y en magnitudes derivadas. Ha sido elección por un comité de científicos expertos principalmente en metrología, que es la ciencia de medir, pesar y calibrar, que las magnitudes físicas fundamentales, con sus símbolos y sus respectivas unidades patrón en el Sistema Internacional de Unidades creado en 1960,
Son 7. Una de ellas es la longitud, que se mide con este instrumento. Su unidad patrón es el metro. Otra magnitud fundamental es el tiempo, que se cuantifica con ayuda de un reloj. Su unidad patrón es el segundo. La masa, que se determina con una balanza. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. La corriente eléctrica es una más, que se calibra con el auxilio de un amperímetro y tiene como unidad de medida al amper. La temperatura, cuya lectura la da un termómetro, y su unidad patrón es el Kelvin. La cantidad de sustancia tiene como unidad al mol. La intensidad luminosa, que en la candela tiene su unidad patrón. Las magnitudes físicas derivadas resultan de combinar multiplicando o dividiendo diferentes magnitudes físicas fundamentales. Algunas de ellas, por su utilidad, reciben nombres especiales. Dimensiones de las magnitudes físicas. Para poder sumar dos magnitudes físicas, estas deben ser del mismo tipo y se dice que tienen la misma dimensión. El principio de homogeneidad dimensional establece que en una ecuación las dimensiones en ambos lados han de ser las mismas. Este principio es muy útil para identificar errores en los cálculos o incluso para determinar cómo es la dependencia de una magnitud física con otras. Las unidades en que se expresan las magnitudes físicas no afectan a su dimensión. Para ilustrar lo que se acaba de decir, tomemos como ejemplo la suma de longitudes. Una longitud solamente puede sumarse con otra longitud. Una longitud exclusivamente se puede sumar con otra magnitud física cuya dimensión sea la longitud. Y no va a importar si las mediciones de estas longitudes se hicieron en diferentes sistemas de unidades. Ahora vamos a ver ejemplos en donde, usando las leyes de los exponentes, se pide simplificar 4 expresiones dimensionales. Estas son las leyes de los exponentes y algunas notaciones importantes. Ejercicio 1. Longitud por longitud por longitud. Da como resultado longitud. Aplicamos esta ley de los exponentes y contamos cuántos factores de longitud hay. Son 3. Esta magnitud física derivada se llama capacidad o volumen. Ejercicio 2. Ahora tenemos corriente y tiempo. Empezamos con la corriente. Nuevamente vamos a usar esta ley de los exponentes. Al primer exponente que vemos, S-2, le vamos a sumar el siguiente exponente que vemos en la corriente, que es el 3. Nos pasamos al tiempo. El primer exponente que detectamos es el 2. A ese 2 le vamos a sumar el menos 1. Más menos 1 es menos 1. Y hacemos los cálculos. Nos queda corriente y tiempo, ambos elevados a la 1. Ese 1 de preferencia no se escribe. Esta magnitud física derivada se llama carga eléctrica y su unidad es el coulomb.
Ejercicio 3. Bueno, hay varios caminos para llevar a cabo la simplificación. Cualquiera de ellos se puede escoger siempre y cuando se respeten las leyes de los exponentes. Cualquier camino seleccionado nos lleva al mismo resultado. Aquí el procedimiento será simplificar el numerador y el denominador, usando esta ley de los exponentes. Empezamos. Longitud en el numerador. Contamos el número de factores y vemos que son 3. Para la masa, son 2 factores de masa, su exponente es 2. Y por allí nos falta una corriente. Nos pasamos ahora al denominador. Empezamos con la longitud, cuyo exponente será un 1, que de preferencia no se escribe. Nos pasamos con el tiempo, son 3 factores de tiempo. Luego la masa, es un factor de masa. Y luego la corriente, que son 2 factores. Ahora vamos a simplificar eso usando esta otra ley de los exponentes. Y empezamos con la longitud. Al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo, que es un 1. Nos pasamos con la masa. Al exponente de arriba, al 2, le vamos a restar el exponente de que tiene la masa en el denominador, que es 1. El siguiente es la corriente. El exponente que tiene en el numerador es 1. A ese le vamos a restar el exponente que tiene la corriente en el denominador, que es un 2. Nos sigue ahora trabajar con el tiempo. El exponente del tiempo en el numerador es 0. A ese 0 le vamos a restar el exponente que tiene el tiempo en el denominador, que es un 3. Hacemos los cálculos. Para la longitud nos queda como exponente un 2. Para la masa, un 1 que no se escribe. Y nos pasamos a la corriente, cuyo exponente nos da menos 1. Y el tiempo permanece con su exponente de menos 3. Listo. Esta magnitud física que acabamos de obtener se llama diferencia de potencial y su unidad es el voltio. Ejercicio 4. Nuevamente vamos a simplificar en el numerador y en el denominador. Empezamos con la longitud. Usaremos esta ley de los exponentes. Al primer exponente que vemos, el 2, le vamos a sumar el menos 3. El tiempo al cubo permanece igual, lo mismo que la masa a la 4. Nos pasamos al denominador. Empezamos con la longitud a la menos 2, permanece igual. Ahora el tiempo, aplicamos esta ley de los exponentes y a ese menos 2 le tenemos que sumar el 6. Ahora vamos con la masa. Al 3 le sumamos el 1 del último factor de masa. En el numerador hacemos los cálculos y nos queda longitud a la menos 1, tiempo al cubo, masa a la 4, y en el denominador longitud a la menos 2, tiempo a la 4 y masa a la 4. Vamos a ver cómo queda simplificado. El m a la 4 en el numerador con el m a la 4 en el denominador se pueden cancelar. Ya no los vamos a escribir en lo que sigue. Empezamos ahora con la longitud y vamos a usar ahora esta ley de los exponentes. Al exponente del numerador, al menos 1, le vamos a restar el exponente del denominador, que es menos 2. Es decir, a ese menos 1 le vamos a restar menos 2. Menos 2 da más 2. Pasamos con la t. Al 3 le vamos a restar el exponente
que tiene el tiempo en el denominador, que es un 4. Para la longitud nos va a quedar como exponente un 1, que de preferencia no se escribe. Y finalmente para el tiempo, la potencia que nos da es menos 1. Esta magnitud física derivada que obtuvimos es velocidad.